roja con transformada de Fourier. Comenzaremos diciendo que la espectroscopia es el método por el cual se estudia la absorción o emisión de energía radiante originada por la interacción entre la radiación electromagnética y el material de estudio. Esta técnica proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los grupos funcionales de la sustancia. Pueden ser inorgánicas u orgánicas, por lo cual es posible realizar una identificación de los materiales. A continuación hablaremos sobre la preparación de muestras. Para la preparación de muestras sólidas necesitaríamos portamuestras, espátula, set de troquel, mortero y pistilo de ágata, el cual es un mineral duro para evitar la contaminación de la muestra. Y también necesitaríamos el bromuro de potasio para que la pastilla no tenga presencia de humedad. Bueno, primero que todo se macera la muestra con el bromuro de potasio en el mortero hasta que quede homogénea y suave. Una vez preparada la muestra con la espátula se agrega en el set de croquet. Luego se lleva a una prensa donde prensa, válgame la redundancia, y se obtiene una pastilla. El equipo se calibra con una pastilla de bromuro de potasio para evitar bandas no deseadas como el CO2 o el agua. La muestra preparada se lleva al equipo y se realiza el análisis por medio de un programa computacional. Y para la preparación de muestras líquidas, los materiales serían portamuestra, celda de seleniuro de zinc y celda de cloruro de sodio. Y primero que todo se adiciona gota a gota la muestra y se fija con un compuesto volátil. Se lleva la muestra al portamuestra líquido y a continuación hablaremos de los dos grandes campos de aplicación, como lo es en la biología y en la química. En la biología encontramos que es utilizado en la médica biológica. Este es utilizado para la química clínica infrarroja, por ejemplo, el análisis cuantitativo de sangre u otros análisis de fluidos. También se utiliza en la patología infrarroja, donde se hace la evaluación de una biopsia de tejido. Y por último, el análisis infrarrojo in vivo, que es para procedimientos no invasivos. Y en la química, debido a su alta sensibilidad, es utilizado para pruebas de composición de películas de polímeros y recubrimientos, identificación de las sustancias químicas de conocido y la determinación del grado de pureza de materiales en bruto. Hablemos sobre la espectroscopía de RMN. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear fue desarrollada a finales de los años 40 para estudiar los núcleos atómicos. En 1951, los químicos descubrieron que la resonancia magnética nuclear podía ser utilizada para determinar las estructuras de los compuestos orgánicos. La RMN no es destructiva y con los instrumentos modernos se pueden obtener buenos datos de muestras que pesen menos de 1 miligramo. Esta técnica de espectroscopía puede utilizarse solo para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones o neutrones. Esta situación se da en los átomos de hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 y fósforo 31. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir, poseen spin igual que los electrones. Ya que los núcleos poseen carga positiva y tienen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fuesen pequeños imanes. En ausencia de campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo, cuando una muestra se coloca en un campo magnético, los núcleos con spin positivo se orientan en la misma dirección del campo. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear consta de 4 partes: un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso, un transmisor de radiofrecuencia capaz de emitir frecuencias precisas, un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencias de la muestra, un ordenador y un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de RMN. Cuando una muestra que contiene un compuesto orgánico es irradiado brevemente por un pulso intenso de radiación,
Los núcleos en el estado de spin alfa son promovidos al estado de spin beta. Esta radiación se encuentra en la región de las radiofrecuencias del espectro electromagnético. Por eso se le denomina radiación. Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial, emiten señales cuya frecuencia depende de la diferencia de energía entre los estados de spin alfa y beta. El espectro RMN detecta estas señales y las registra como una gráfica de frecuencia frente a la intensidad, que es el llamado espectro RMN. El término resonancia magnética nuclear procede del hecho de que los núcleos están en resonancia con la radiofrecuencia o radiación, es decir, que los núcleos pasan de un estado de spin a otro con respuesta a la radiación a la que se les somete. Cromatografía líquida. La cromatografía líquida es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla. Consiste en una fase estacionaria no polar que llamada columna. Tenemos aquí columna cromatográfica y una fase móvil La fase estacionaria es sílica, que se ha tratado con RMe2-SiCl, donde la R es una cadena alquil, tal como el octadecílico o el 6-metiletílico. La fase móvil actúa como portador de la muestra y la muestra en solución es inyectada en la fase móvil. Los componentes de dicha solución emigran de acuerdo a interacciones no covalentes de los compuestos con los compuestos en la columna. Estas interacciones químicas determinan la separación del contenido de la muestra. La utilización de los diferentes detectores dependerá siempre de la naturaleza de los compuestos a determinar. Esta técnica está indicada para la separación de compuestos orgánicos semivolátiles, como hidrocarburos poliaromáticos, como aminoácidos, ácidos fólicos, herbicidas, vitaminas, ácidos tenoazónicos, formaldehídos, etc. Y el rango de trabajo para las muestras líquidas es, microgramos por litro y miligramos por litro. Y rango de trabajo para las muestras, sólidas es miligramos por kilogramos y microgramos por gramos. La posibilidad de utilizar diversos procesos de interacción entre analitos y distintas columnas cromatográficas, junto con la opción de seleccionar diferentes detectores, algunos de ellos en serie, hace que sea posible la extracción de un gran volumen de información, permitiendo abordar un amplio abanico de necesidades analíticas. La aparición en los últimos años de la cromatografía líquida de ultra alta resolución ha aportado una mejor resolución cromatográfica, así disminuyendo los tiempos de análisis, permitiendo una mejor eficiencia de lo que es el análisis. El análisis cromatográfico de gases se realiza vaporizando una muestra e inyectándola en la cabeza de una columna cromatográfica. La muestra se transporta a través de la columna por el flujo de un gas inerte, como el dióxido de carbono o nitrógeno. Los compuestos de la muestra se adhieren a las paredes interiores de la columna. Cuando ésta coge temperatura, estos se liberan y se van a la cámara de detección donde las moléculas se ionizan. La cromatografía en columna se lleva a cabo por unos detectores de cromatografía de gases, que son dos: el detector de captura electrónica y el detector de ionización de llama. La cromatografía de gases es la técnica más utilizada por excelencia en el sector gasista para determinar su pureza. Su aplicación práctica es determinar cuál es la concentración de los componentes del gas natural y para medir la cantidad del odorante que se adiciona al mismo. A diferencia de otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito. Su única función es la de transportar el analito a través de la columna. ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, la fase móvil, cuya máxima composición es la de gas acelerador, arrastra la muestra por el interior de la columna cromatográfica. La muestra líquida necesita vaporizarse y para garantizar esto, sus componentes deben tener presiones de vapor altas. Así, el gas acelerador y la muestra gaseosa volatilizada de la mezcla líquida original constituye la fase móvil. Bueno,
Si nos preguntaremos cuál sería la fase estacionaria, podríamos decir que depende del tipo de columna con el que trabaje el equipo, o depende del análisis, y de hecho esta fase estacionaria se definiría como CG considerado. Bueno, en la imagen central se representa de manera simple el funcionamiento de la separación de los componentes dentro de la columna en CG. Se omitieron las moléculas de gas acelerador para no confundirlas con las muestras vaporizadas. Cada color corresponde a una molécula diferente. La fase estacionaria, aunque pareciera ser las esferas naranjas, es en realidad una delgada película de líquido que moja las paredes del interno de la columna. Cada molécula se disolverá a partir de manera distinta de dicho líquido, las que más interaccionen con lo que va quedando atrás y las que no avanzan con la que tienen mayor fluidez. Consecuentemente, ocurre la separación de moléculas, tal y como se aprecia en los puntos coloridos. Se dice entonces que los puntos o moléculas morados eludirán primero, mientras que los azules saldrán de últimos. Otra forma de decir lo anterior es la siguiente. La molécula que alude primero tiene menor tiempo de retención. Se denomina TR. Así, se puede identificar cuáles son las moléculas mediante la comparación directa de su TR. La eficiencia de la columna es directamente proporcional a su capacidad de separación de moléculas con afinidades similares por la fase estacionaria. Finalizada la separación, tal y como se observa en la imagen, los puntos se eludirán y serán detectados. Para ello, el detector debe ser sensible a la perturbación o cambios físicos o químicos que ocasionen en estas moléculas. Y tras esto, responderá con una señal la cual se amplifica y representa a través de un cromatograma. Es entonces en los cromatogramas donde se pueden analizar las señales y sus formas de alturas en función del tiempo. El ejemplo de los puntos coloridos debe originar 4 señales, una para las moléculas moradas, una para las moléculas verdes, otra para las moléculas mostazas y otra para la última señal, con mayor TR para ser azuladas.